Rompeviento TV celebra, gracias a su apoyo y preferencia, un aniversario más. Invitamos a toda nuestra querida audiencia que nos hace posibles a participar en nuestro gran sorteo de aniversario. Además, les invitamos a participar presencialmente en este gran sorteo que se llevará a cabo en Tierra Adentro. Por su gran apoyo y solidaridad, gracias todas, gracias siempre. Pronto vamos entrando ya a la querida mesa imposible con nuestra queridísima Laura Sánchez Ley y Temoris Greco. Temoris, muy buenos días, bienvenido. Hola, Ernesto. ¿Cómo estás? Me aventé las entrevistas. Voy bien. Ok, pues gracias, mi querido Temoris. Pues ese es precisamente uno de los puntos también que vamos a abordar en esta querida mesa imposible. Laura, esperemos se incorpore en un momento más. Temoris Greco, ¿cuál es tu valoración, el balance, pues, de toda esta información que se arroja en esta serie de entrevistas? Pues justamente tú acabas de hacer ya algunos comentarios sobre eso, Ernesto, sobre lo que implica lo que dijeron, sobre todo este tema, pues de una persona que tiende a mentir de manera compulsiva, que se ha contradicho muchas veces, que sus contradicciones están en declaraciones videograbadas que hizo y que de todos modos dice que no es cierta. Invente cosas, evidentemente algo falta ahí que siente que necesita eso. Yo creo que es una persona con una preparación que debería pues sentirse suficientemente fuerte como para enfrentar el mundo sin tener que acudir a las mentiras o como dice a mi señor padre. Pero lo que yo había estado pensando es cuál sería su reacción, sobre todo porque como también mencionaste y vimos en esa conversación que tuvo en una plataforma, que pues es también profundamente vulgar y agresivo, ¿no? Y machito y así. Que es también como se ha comportado cuando ha estado, como se comportó durante la campaña, como se comportó, por ejemplo, en el caso de Laura, y en general con ese tipo de agresividad, seguramente lo vamos a ver haciendo exactamente lo mismo. Él va a decir, y es lo que está pensando, él va a acusar que se viola su intimidad, su privacidad. Pero por un lado, él es una persona que ha hecho de su relación familiar no solamente algo público, sino un ariete de batalla, una forma de presentarse y de ganar notoriedad públicamente para beneficio de esos intereses, lo cual le molestó a la familia. Y también no es que tú, como periodista, hayas ido a buscar a la familia para tratar de obligarla a sacar una declaración. La familia, como tal, su mujer, su hija, tienen el derecho a presentar su versión de las cosas, cómo lo ven, cómo lo sintieron, qué es lo que les molesta. Es su derecho y en este caso tú les estás dando voz. Ellas te buscaron y tú estás respondiendo. Negárselo pues sería callar a gente que también tiene que contar eso. A mí me parece que pues está bastante claro, bastante contundente, pinta todavía mejor al personaje de lo que ya estaba pintado. Y pues bueno, yo espero que como ellas pidieron, tanto su esposa como su hija, pues que ya dejen en paz al finado y que si este señor quiere seguir haciendo política, pues que lo haga pues con sus propios medios, ¿no? Por su propia vía. Mm. Gracias, mi querido Temoris. Ya está nuestra querida Laura Sánchez Ley. Laura, querida, buenos días, bienvenida. ¿Qué te parecieron la serie de entrevistas? Hola, buenos días a todos, a todas, a la gente que está en el chat, muy activa también. Evidentemente, me parece que viene por dos vías, ¿no? Por una parte, creo que a la gente le toca mucho el tema, ¿no? Me parece que son situaciones con las que están muy familiarizados, sobre todo el tema que habla, ¿no?
de los hijos. Pero a mí me gustaría también tratarlo sobre un tema de memoria histórica. Me pareció muy interesante, sobre todo, querido Ernesto, la entrevista por parte del abogado. ¿Me puedes repetir el nombre? Perdón, no lo memoricé. ¿Cuál es Sí, su nombre? ahorita se llama Ah, Edgar, ahorita te digo el apellido. Sí. bueno, por parte del abogado, porque creo que nos da pistas sobre lo que fue este proceso que definitivamente marcó un antes y un después. Yo me quedé con muchas ganas de seguirlo escuchando al abogado, porque creo que durante muchos años han corrido muchas versiones sobre este caso que es paradigmático en el tema de la justicia militar y de la colusión y sus vínculos con el narcotráfico. Independientemente de todo lo que es este gran expediente, que por cierto es muy extenso, miles y miles de fojas, a mí en su momento me lo entregó uno de los acusados y me lo entregó porque dijo bueno, que lo habían coludido de tal manera que era mentira. Entonces, yo he tenido oportunidad de ver todo este expediente que tiene que ver con el maxi proceso, es decir, en el que involucran a Gutiérrez Rebollo y otros mandos militares con la colusión con el cártel de Amado Carrillo, el llamado Señor de los Cielos, este hombre que se muere supuestamente en un quirófano y que, bueno, hasta tuvo una serie de televisión que me parece que sigue, ¿no? Entonces, a lo que voy con la serie de televisión es que ha sido tan paradigmático en la historia de nuestro país que sí me parece importante toda la reconstrucción que hace sobre este caso y sobre esta historia. Por ejemplo, a mí hay un personaje que me intriga mucho, ¿no? Que te menciona el abogado y que él te habla sobre la supuesta compra de este departamento por parte del Señor de los Cielos y cómo pues se ve involucrado un chofer militar llamado Juan Galván Lara. Yo les cuento un poquito, ¿no? A lo que se refiere el abogado es que a partir de la designación del 9 de diciembre del 96 de Gutiérrez Rebollo como director de este Instituto Nacional de Combate a las Drogas, que entonces era la dependencia encargada de las operaciones contra los narcotraficantes, pues empiezan a investigar a Gutiérrez Rebollo y su colusión con Amado Carrillo. Lo que dice este chofer, Juan Galván Lara, en enero del 97, quien hace una de las primeras acusaciones de manera anónima en contra de Gutiérrez Rebollo, pues es que vivía en un departamento de lujo, nada acorde a su sueldo del ejército. Ahí vivía, supuestamente, con la madre de César Gutiérrez Priego. Bueno, hace esta serie de declaraciones. En algún punto, Gutiérrez Priego, de hecho, saca documentos donde dice que Juan Galván Lara se retracta, pero lo que yo tuve oportunidad de ver es que ese expediente es así. Gente va, gente viene, gente se convierte en testigo protegido, gente de repente dejaba de ser testigo protegido, se traicionaba, andaba por las calles libres y como en el caso de Juan Galván Lara, pues fue asesinado, ¿no? Entonces ya no nos podrá aclarar realmente qué fue lo que sucedió. Y esto es como todas las historias de nuestra política mexicana, sobre todo de finales de 1990, cuando gobernaba el PRI, y donde nos enteramos de la cantidad de aberraciones que se cometieron desde las Fuerzas Armadas y desde el Estado. Mira, precisamente en los próximos días estaré por publicar también un reportaje sobre la inclusión del PRI en esta época y bueno, nos pinta de cuerpo completo pues la corrupción que se manejaba a instancias altísimas, ¿no? Entonces, me parece muy interesante sobre todo esta parte que tiene que ver con la reconstrucción y ojalá el abogado nos pueda seguir ayudando a reconstruir desde otra perspectiva qué fue lo que pasó en estos convulsos años noventas, donde los narcotraficantes entraban y salían de las instalaciones militares, de las instalaciones de procuración de justicia y donde los narcotraficantes también sentían la confianza de regalarles departamentos o sobres llenos de dinero a todos este tipo de altos mandos del ejército mexicano. Entonces, me parece muy interesante todo lo que se declara, ¿no? Porque aparte la declaración de Juan Galván Lara, pues no es la única que obra en los expedientes, ¿no? Hay otros militares que trabajaron al mando de Jesús Gutiérrez Rebollo que revelan cómo estaba coludido con Amaro Carrillo y con otro narcotraficante llamado Eduardo González Quiriarte, quien también trabajaba para el Señor de los Cielos. Em, También, por ejemplo, en este expediente, querido Ernesto, que ojalá no lo pueda contar también el abogado, pues viene una segunda declaración que prácticamente hunde a Gutiérrez Rebollo, que es la de Humberto Capelletti, un ex policía municipal de Zapopan, que allá por el 92 conoce
al general Horacio Montenegro Ortiz, quien en ese entonces era responsable de un grupo de información militar en la quinta zona, en la que pues trabajaba Juan Galván Lara. Creo que era capitán Montenegro, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, también. Entonces, lo que dice este hombre es que para el 95, y es que esto me parece importante decirlo porque creo que también en medio de toda esta campaña de desinformación se han perdido muchos testimonios o de intentar lavarle la cara a Gutiérrez Rebollo, a este militar, pues decía que Capelletti declaró que en el 95 él manejaba para Gutiérrez Rebollo, ¿no? Entonces lo ascienden y lo hacen también su chofer. Él dice que llevó a Gutiérrez Rebollo a una finca que se conocía como el Rancho Los Arbolitos, allá en Zapopan, donde se encuentra con Eduardo González Giriarte, el operador del Señor de los Cielos. Capelletti dice que cuando el general fue nombrado zar antidrogas, lo lleva con él a Ciudad de México, lo convierte en policía judicial y que bueno, él también presencia algunos hechos, ¿no? Él también habla de las mujeres, no solo de la mamá de César Gutiérrez Priego, él decía que tenía tres mujeres. Y pues bueno, él también habla sobre toda esta situación, ¿no? De la situación de Gutiérrez Rebollo. Y pues me parece también muy interesante el tema de los cargos, ¿no? En medio de esta desinformación también se ha dicho que el general Gutiérrez Rebollo es exonerado totalmente de todos los cargos. No es así, ¿no? El mismo abogado te dice que de hecho muere con cargos y con esta condena de 40 años de prisión. Entonces, me parece interesante seguir indagando el tema del señor Gutiérrez Priego, pero también seguir indagando con el abogado, ¿no? Para que nos vaya ayudando a reconstruir esta historia sobre delincuencia organizada y sobre colusión militar, que nos ayudará a comprender también la crisis en las que nos encontramos en estos momentos, sobre todo en el tema de la corrupción y la colusión de los mandos que ha ido pues evolucionando a través de los años y que termina con casos tan recientes como el de Genaro García Luna, por ejemplo. Entonces, será muy interesante, querido Ernesto, seguir escuchando estas entrevistas para tratar de encontrar y reconstruir esta historia, independientemente de que evidentemente la familia siempre va a defender pues a su sangre, a su gente. Creo que lo que nos toca como periodistas pues es seguir recontando la historia de nuestro México actual, ¿no? Casi como una clase de historia. Sí, sí, y de hecho también ya platicando off the record ya con el abogado, porque claro que cuando me regresé, pues me puse a investigar más y luego había cosas que no me cuadraban y entonces pues le escribía al abogado y le decía, oiga, pero a ver, aquí dice esto y estoy encontrando esto y entonces ya me ha ido clarificando algunas cosas. Y, Por y- y- ejemplo, claro, perdón, querido amigo, una cosita antes de que se me vaya, porque ya ven que luego se me van las cosas. Y también el hecho de que, por ejemplo, te enseña el expediente, veo que subrayan la parte, por ejemplo, de los audios y que también nos ayude a reconstruir esta parte es muy interesante, ¿no? Porque hubo un muy mal manejo de los audios, como se utilizaron estos expedientes judiciales y estos audios como parte de una campaña para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues realmente no hubo un análisis serio, ¿no? De lo que contenían. A mí me hubiera encantado verlo, por ejemplo, pero se llevó como parte de otro de los elementos de una escenografía de show, ¿no? Todos recordamos esta entrevista donde Manuel Pedrero dice que César Gutiérrez Priego tiene que estar a 20 metros de estos Qué cosa más expedientes, de ridícula. estos cassettes. Entonces, qué bueno y ojalá te siga mostrando más páginas y te vaya explicando, ¿no? Como dices, para que tú nos puedas contar como audiencia realmente qué es lo que implicaban esos audios, qué implicaban esas transcripciones y bueno, con otro tipo de manejo, ¿no? Con un enfoque periodístico real. sí, de hecho él me comentaba también porque en este expediente donde entregan los audios, pues firman dos abogados. Este abogado que se llama Edgar Fernando Herrera Navarrete, que fue el abogado principal por muchos años, pues 12 años, desde el 97 hasta el 2010, 2011, y Tomás Arturo González Velázquez, que fue el otro abogado que fue asesinado. Eh, y que dices que el asunto es de que ese día yo le presté mi carro y al que iban a asesinar era a mí. Pero él iba en mi vehículo y entonces lo asesinaron a él. Y que bueno, pues son historias ahí que van saliendo que uno
va intentando conectar. Yo sé que usted como audiencia, pues estaban, no, pero ¿cómo? Y están hablando de que si es un hijo legítimo, no, o que si tenía, o que si la familia es una familia muy conservadora, que cómo es posible que permitan el machismo. Por favor, no lo lleve ahí, es una investigación y son información que, como bien señala Laura, arroja muchos datos importantes y este otro ángulo que colocaba Temoris también, que nos parece importante y que un elemento fundamental, pues es desmentir. Cuando alguien miente, hay que desmentirlo, hay que desmentirlas a estas redes. Y esto es parte de lo que la propia familia hace al arrojar también los elementos. Temoris Greco, Oye, es ¿tienes algo que, más que añadir? Sí. no, estaba viendo que Laura dice que luego se le van las cosas. Yo digo que no se le va nada. O No, sea, no, tiene una ardilla ahí, esa nomás es. Sí, sí, vio ahí, como buena periodista, vio que el abogado dejó las orejitas de una liebre y ¡wow! sí, sí, Y no, y no lo va a soltar. sí, No, amigo, Este, es que de verdad a veces es tanta información que tiene uno, ¿no? Y luego, por ejemplo, los freelance me entenderán, la gente que trabaja independiente, que luego hacemos 4 trabajos a la vez y andamos con todos los datos en la cabeza. sí, sí, sí. Fíjate que a mí me agradaron las mujeres de la familia. Y me llamó con esto del machismo. O sea, esto ya es una observación un poquito ya fuera de la política. Pero, por ejemplo, la hija te habló Ernesto con bastante libertad, una mujer de más de 70, o de 70 años creo. eh, de, 65 años. ¿Cómo? 65. 6'5". Ujú. De su periodo lo hizo con una libertad que yo he visto en las mujeres más hacia acá, ¿no? O sea, no de esa generación. Y también que se divorció y eso. Cosas que en una familia, como tú imaginas, una familia católica, militar, de Guadalajara, estereotípica, no es lo más común. Corresponde ya a generaciones de mujeres que han tenido, que han peleado y obtenido más libertades y las han conquistado. Entonces eso, pues, o sea, yo creo que también es más compleja la situación de esa familia y también pues parece que tenía una relación muy estrecha la hija con su papá. Entonces, pues bueno, evidentemente, pues el papá tenía otras jugadas que la familia pues decidió tolerar, por lo que decía también la esposa, pero por lo que uno escucha de decir a Gutiérrez Priego, pues parece que fuera su papá solo suyo y de él, ¿no? Y que él fuera su heredero y representante sobre esta tierra. Entonces, y además lo hace pues con esta vulgaridad que lo caracteriza. Yo creo bueno, pues yo ya lo dejaría aquí. Sí. Me parece súper bueno lo que nos aportó Laura, ella que se conoce el caso de general de un lado al otro. Y pues bueno, pues ya que hay más carnita y más hilos sueltos, pues a jalarlos, ¿no? Sí, pues sí. Pues muy bien, mi querido Temoris. Laura Sánchez Ley, tenemos también el otro caso que tiene que ver pues con ya la negociación que logró Ovidio Guzmán ahí con la justicia de los Estados Unidos, pues cuáles son los beneficios que va a tener para pues declararse culpable de varios de los delitos que se le están imputando. ¿Cuál es tu valoración? Ahora sí que ojo de loca no se equivoca, se los dije desde que se fue extraditado. ¿No? Miren, amigos, pues es que esto es histórico, ¿no? Ya hasta flojera me da repetirle porque creo que lo he repetido muchas veces acá con nosotros, pero la realidad es que es así funciona el sistema de justicia estadounidense. Se los he platicado que desde el año 2000 que empiezan a arreciar las extradiciones desde México a Estados Unidos, sobre todo desde que se consolidan estos cárteles como el cártel de Sinaloa o el cártel de la familia Arellano Félix, que son de los primeros narcotraficantes que empiezan a ser extraditados de México a Estados Unidos. La realidad es que siempre se ha visto el cobre de las extradiciones, ¿no? Que al final del día son negociaciones económicas y de información. Hoy, precisamente, publico la historia, creo que se las he contado en algún momento, de el Transformer, este hombre
que la noche de Iguala se cree que tiene mucho que ver o que sabe mucho sobre la noche de Iguala, porque en los chats que encuentran diversas organizaciones como la DEA o incluso la Marina en México, se dan cuenta que él es una de las personas que está hablando sobre mover costales, bultos, sobre ya se los cargó tal y tal a gente en Iguala, ¿no? Esto Temoris nos podrá explicar un poquito mejor este tema, pero este hombre, quien pudo haber aportado muchísima información, pues la semana pasada, finalmente la Fiscalía de Estados Unidos recomienda una sentencia ya para este hombre que llevaba 12 años en prisión, solo 10 años. Pese y bueno, el señor ya se va liberado. Dentro de los argumentos de la fiscalía es, ya libérenlo porque ya cooperó mucho, ¿no? Y también viene una incautación de dinero, va a ser una incautación pequeña, me parece que son casi 2 millones de dólares, pero en proporción a lo que él traficaba es bastante dinero. Y pese a que las familias de los jóvenes de Ayotzinapa han estado buscando la colaboración internacional para poder ver a Pablo Vega Cueva, el Transformer, pues ya se va a su casa a cambio de cooperación. Entonces, esta es una actitud sistémica por parte de las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de la Fiscalía de Estados Unidos en sus diversos juzgados, que pues se repite y se seguirá repitiendo cada vez. Los beneficios, pues evidentemente ya empezamos a ver. Ovidio Guzmán no llegó en las condiciones que llega el Mayo Zambada o que llega su propio padre, Joaquín El Chapo Guzmán, en estas condiciones de máxima seguridad. También lo vimos hace unas semanas aquí en Rompeviento, platicamos sobre el cruce masivo de familiares de Ovidio, quienes se entregaron al gobierno de Estados Unidos como parte de lo que ya se veía venir, que era un acuerdo de cooperación. Cuando hablamos de eso, yo les dije, se está entregando porque ya está cooperando con las autoridades estadounidenses. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Pues es una formalidad. Ovidio va con un juez y le dice, sí, soy culpable. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué se espera? Pues más beneficios. Esto nunca va para abajo. Mientras más cooperan, y eso lo saben ellos, es como un animalito con recompensa, ¿no? Le das la comida y sabes que va a reaccionar. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos con estos narcotraficantes y es lo que pasará no solo con Ovidio Guzmán. Recordemos la mega extradición que hubo por parte del gobierno mexicano de 29 capos del narcotráfico que están distribuidos pues en todas las cortes de Estados Unidos, particularmente Texas, Illinois, donde han sido juzgados otros narcotraficantes importantes, y en la de Nueva York, donde está siendo juzgado este hombre junto con su padre, ¿no? El Chapo Guzmán, quien también fue juzgado ahí en Nueva York. Y pues estos 29 capos también van a hablar porque nadie quiere vivir encarcelado en las condiciones que vivió gente, por ejemplo, como el hijo del Mayo Zambada, el rey, el príncipe que le decían, quien vivió 7 años en una celda de 2 por 3 metros, viendo el sol solo 1 hora al día. Ahora, qué fácil, que es una cosa que hemos hablado sobre, bueno, pues México manda extraditados, son parte de acuerdos, intercambios políticos que México ha hecho históricamente con el gobierno estadounidense y que no responde a color porque vimos que lo ha hecho el PAN, lo ha hecho el PRI y lo sigue haciendo también Morena. Pues él estaba leyendo una declaración apenas de Gerardo Fernández Noroña, quien critica al gobierno de Estados Unidos por la posibilidad de reducirle la condena. No es una posibilidad, se la va a reducir tras llegar a este acuerdo de culpabilidad. Y me llama mucho la atención que decían, dice Noroña, ¿no? Decían que soltó López Obrador Ovidio, lo soltó en una situación dramática y luego lo detuvo y lo extraditaron. Y es el gobierno el que quiere reducir la condena. Dice, si nosotros lo hubiéramos hecho, pues hubiera sido un escándalo. Señores, ustedes decidieron extraditar a Ovidio Guzmán a costa de que paguen sus delitos en México y que puedan ayudar a las víctimas como parte de este proceso de encontrar sobre todo a sus familiares desaparecidos. Estos narcotraficantes, como lo fue el Transformer con el tema de Ayotzinapa, como lo es Ovidio Guzmán con la crisis de asesinatos y desapariciones en Sinaloa histórica, pues ustedes han decidido que tanto la información como el dinero, porque la cantidad de dinero que le van a incautar a Ovidio Guzmán no tiene nada que ver con la del Transformer. Recordemos que a su padre va por $1,000 millones las incautaciones que se le van a hacer. Pues, pues por favor, ¿no? Tengamos un poquito de mesura. Ya, gracias. Y no, y además me hace recordar también, pues, ver a toda la familia de Ovidio Guzmán cruzando la frontera hace, ¿qué fue? 2 meses, una cosa así.
sí, que con sus estaban ahí, maletas armadas. con las maletas, todos se fueron, pues un éxodo de la familia Guzmán, a los Estados Unidos, y ahora este acuerdo. Temoris, ¿a qué te huele? Pues mira, imagínate en qué situación de privilegio quedó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hace un acuerdo con los chapitos más chiquitos, porque con Archibaldo y su hermano no sabemos cómo están las cosas. Igual ellos nada más permitieron la retirada de los más chavos y siguen en sus cosas, ¿no? Pero llegan a un acuerdo. El acuerdo obviamente es entregar información y entregar al Mayo. Pero cuando los chapitos se entregan al Mayo, también entregan a un arma que van a usar en su contra. Porque el Mayo tiene información y sabe quiénes son los amigos de los chapitos en las fuerzas de seguridad, entre los políticos, entre los empresarios. Entonces tienen a dos enemigos que se están peleando uno con el otro, arrojándose todo lo que tienen de manera privada, porque la información la controla el Departamento de Justicia o la Fiscalía, pero unos fueron los que entregaron al otro, o sea, se entregaron el arma contra ellos mismos. Pero bueno, lo que tienes es a Sinaloa, el estado de Sinaloa espantadísimo, porque mientras se pelean o buscan tener mejores condiciones, tanto el Mayo como los Chapitos, pues están revelando cómo está toda la estructura criminal, político-criminal, empresarial, militar, de seguridad oculta que hay en Sinaloa. Entonces, el poder de lo que se llamó o se llama todavía cártel de Sinaloa, lleva tantos años, tan instalado, tan siendo parte de la normalidad en Sinaloa, que si tú te planteabas cualquier cosa, hacer una empresa, hacer un puente, llegar a la alcaldía de no sé dónde o a la gubernatura, necesariamente tenías y tienes que tomar en consideración el factor del crimen organizado. Es parte, o sea, es un estado donde sí han sido las cosas, al menos desde los años 70 y 80. Entonces, pues todo el mundo tiene, o casi todo el mundo, tiene una colota o colita que le puedan pisar. O sea, yo creo que hay una. Ahora, estamos viendo una recomposición muy grave del equilibrio criminal que hay en Sinaloa. Porque pues antes, bajo el dúo Chapo-Mayo, pues las cosas tenían un orden que significaba muerte para mucha gente, que significaba el dolor de muchas familias, pero había un orden. Los chapitos, para salvarse, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, para su propio beneficio, provocan este lío al secuestrar y entregar al Mayo. Y esta guerra que traen. Hasta ahora la guerra la venían perdiendo los chapitos. Y que eran no solamente los que tenían más muertos, sino más detenidos. Pero el 27 de junio pasó algo pues muy llamativo, que es que se encontraron, detuvieron a 6 personas, supuestamente miembros de los chapitos, entre ellos 3 menores de edad. Les encantaron armamento, dinero, vehículos y también unos chalecos. Y en esos chalecos venían las siglas CJNG, Cártel Jalisco Nueva Generación. Ya en mayo, la DEA había advertido de un acercamiento entre los chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué es lo que puede pasar esto? Que los chapitos, para evitar su derrota, los chapitos que están en Sinaloa, no los que están en Estados Unidos, pues pueden haberse aliado con su enemigo mortal, que era Jalisco, que hasta el momento tenía vedado el ingreso al estado de Sinaloa. Entonces ahora es su gran oportunidad para entrar a Sinaloa y aliarse con los chapitos o subordinarlos y tratar de derrotar al Mayo, lo cual significa que el CJNG, que ha pasado a ser el principal grupo criminal en México, pues consolide su poder también sobre esa zona del Pacífico. O sea, es muy grave. Y la consecuencia es que
el 30 de junio tenemos esta matanza de 20 personas, todos de los Chapitos, no, sí, todos de los Chapitos, que de una forma, o sea, hacía tiempo que no veíamos este nivel de asesinatos, 20 muertos de una atacada. Esto podría ser que los mallitos, que la malliza, tratan de contener, de bloquear el acceso del cártel Jalisco Nueva Generación, tratando de derrotar de una vez por todas a los Chapitos antes de que el cártel Jalisco se apodere de los territorios de la malliza en Sinaloa. O sea, lo cual significa pues un incremento en la intensidad de estos enfrentamientos que hemos estado viendo. Todos son señales, no podemos estar seguros, pero son muy preocupantes. Ya, gracias, Temoris. Laura, antes de pasar al otro tema, que todavía nos quedan algunos minutos, te preguntaría también sobre qué pasó con el Mayo Zambada. ¿Cuál es tu lectura? Ahorita que Temoris también lo aborda, pues me parece que pues de pronto todo se convirtió en Ovidio y los Guzmán y el Mayo. Claro, amigo. Pues mira, prácticamente aún está negociando, o sea, lo que se sabe, porque los movimientos ahí en el sistema, la manera en que nosotros podemos darnos cuenta de qué pasa es porque en Estados Unidos hay un sistema de cortes que te va marcando movimiento día por día de lo que pasa, ¿no? Pero prácticamente lo que está sucediendo en estos momentos es que va a entrar en un periodo, me parece que son como 2 meses, para reevaluar las alternativas que tiene la defensa del Mayo Zambada y tratar de librar la pena de muerte, porque recordemos que como no se fue extraditado, el Tratado de Extradición dice que cuando una persona se ve extraditada no puede enfrentar la pena de muerte, sino que sucede todo este tema del supuesto secuestro, pues ahora este señor pues tiene que cooperar incluso más que Ovidio, más que el Chapo y dar y entregar más dinero. Mira, para mí no viene la pena de muerte, para mí lo que viene es una negociación enorme donde van a intentar exprimirle y sacarle mucho más que a todos los demás, que eso ya es mucho, ¿eh? Por el tema del dinero que se ha estado manejando, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. Se está revisando la evidencia que existe en su contra y se está tratando de negociar, pues, una posible salida que evite la pena de muerte, que lo ponga toda la vida en prisión. Yo creo que él sabe que no le quedan muchos años de vida, los años que le queden lo pasará en una prisión de máxima seguridad, pero lo que está pidiendo es eso. Yo recuerdo también que estaba el tema de la repatriación, que yo no la veo en nada, pues nada factible. La defensa en México, pues sí interpuso y ha estado interpuesto varios recursos ante el Consulado de México en Nueva York y ante distintas autoridades diplomáticas por el tema del secuestro transfronterizo. Creo que en algún punto les dije que se estaba peleando esa otra opción que tenía que ver ahí como antecedente el caso de Kiki Camarena y el secuestro que se hizo del doctor Álvarez Machain, un doctor que lo secuestran también y lo llevan a Estados Unidos y luego lo tienen que retachar por las irregularidades en el proceso. Pero también era otra época, era otro México y bueno, no va a pasar eso. Antes, digamos, no estaba Trump en el poder, ahora sí, y evidentemente, pues el caso lo va a llevar hasta sus últimas consecuencias. Entonces, pues en esas anda, queridos, y pues bueno, empiezan estas negociaciones y aquí nos vamos a llevar un buen rato. Recordemos que hay juicios donde las negociaciones se han ido a 7 o 10 años, entonces yo creo que hay que tener calma porque no creo que a corto plazo tengamos una sentencia, ni mucho menos una sentencia de pena de muerte. No soy abogada, pero con base en los casos que me ha tocado revisar a lo largo de los últimos años, pues sí me he dado cuenta más o menos que no va a ir por ahí. Temoris, gracias, mi querida Laura. Temoris, está también el caso de Caro Quintero, que ese es el que se habla de que tendría, en dado caso, él una posibilidad de que sí hubiese una sentencia de muerte. Quién sabe qué tan cierto pueda ser eso. No sé si tienes una opinión al respecto. Y pasaríamos al siguiente tema que tiene que ver con, qué barbaridad, qué historia en Ciudad Juárez con estos crematorios, 383 cadáveres ahí en el olvido o escondidos. Es una historia que me recordó a mí también estos autobuses que estaban circulando en Jalisco también, pues estas historias de tenebra que tenemos en México, Temoris.
sobre el tema de Caro Quintero, pues ellos intentarán extraerle información, pero recuerda que él estuvo mucho tiempo, o sea, más de 20 años en la cárcel. 28. Y luego salió un momentito, volvió a moverle y luego lo volvieron a agarrar. O sea, sin duda tiene información, pero bueno, comparado con la que tienen el Mayo y los Chapitos, pues que han estado activos, sobre todo el Mayo, que debe ser una piscina de información y de la historia. Si el Mayo un día quisiera contar su historia, sería un libro increíble sobre momentos clave de la historia de México que él protagonizó desde las sombras o con mayor visibilidad. Pero también a los gringos les gusta la espectacularidad, les gusta sentar ejemplo, y eso es especialmente y más cierto que nunca con Trump. Y quizás querrían utilizar a Caro Quintero, que es un figurón, o sea, es una figura con una gran proyección entre la realidad y el mito, porque es el que asesinó o el responsabilizado por asesinar a un agente de la DEA, pero también porque sirve para distraer, porque finalmente él no es el único responsable de aquello. Hay numerosos testimonios que han estado saliendo aquí y allá de cómo la DEA paró la investigación. La DEA había colocado a un agente del suyo, a Héctor Reyes, al frente de la investigación, y la paró cuando Reyes descubrió no solamente que estaba implicado la CIA, sino lo que también había descubierto Kiki Camarena, el agente de la DEA, que es el escándalo, la rama México-California del escándalo Irán-Contras. Cómo para sostener a la contrarrevolución en Nicaragua no solamente le vendieron armas a su enemigo tradicional, que era Irán, que eso fue reconocido ante Cortes, sino la parte que no, que es que envenenaron a la población afroamericana, afroestadounidense, metiendo drogas a través de México, en complicidad con el cártel de Guadalajara, o sea, con Caro Quintero, Félix Gallardo y Esparragosa, en una operación coordinada por la CIA. Cuando entregaron a Caro Quintero en febrero pasado, esposado con las esposas de Camarena, era un ritual, una especie de ceremonia, un espectáculo que habían creado para decir, la DEA, aunque pasen 40 años, la DEA te va a alcanzar y te va a traer si tú tocas a sus agentes y te va a poner frente al juez. Pero mientras eso ocurría, el otro de los responsables del asesinato de Camarena, Félix Ismael Rodríguez, un cubano exiliado que se precia de haber peleado en Vietnam, que se precia de haber sido el que asesinó al Che Guevara, estaba pasándola súper bien en Miami cuando él fue el que estuvo presente en el interrogatorio de Camarena, interrogó a Camarena y fue uno de los que determinó que no se permitiera que siguiera con vida una persona que había descubierto esta rama, la México-California, como ocurrió también con Manuel Buendía, como ocurrió también con Javier Juárez Vázquez en México, y también como persiguieron a Gary Webb, aquel periodista de California, y a dos periodistas de AP. Entonces, claro, o sea, Caro Quintero no es un símbolo para ellos, castigarlo es un símbolo, o sea, puede tener un gran alcance sobre la justicia, el largo brazo de la justicia que no tiene límites, que no te vas a escapar de ella, y también sirve para ocultar o para seguir ocultando el papel de la CIA en todos esos asesinatos en México y en general en el trasiego ilegal de droga de México a California. Ya, gracias, Temoris. Pues Laura Sánchez Ley, con respecto pues de estos crematorios y esta historia de Tenebra, una vez más historia en nuestro país, ¿qué decía al respecto de lo que sucedió en Ciudad Juárez? Uy, amigos, pues mira, es que incluso yo me iría más lejos. Perdón, se me olvidó lo de Juárez. Sabía, lo de Caro Quintero era así un dulcecito que te puse, Temoris. Bueno, adelante, Laura. Gracias, estuvo muy bueno.
Hola amigos, bueno, sí, eso, ¿no? O sea, me parece que el tema del crematorio, pues es solo el caso más reciente, ¿no? De esta crisis que México enfrenta desde hace años, esta crisis forense, por la acumulación, pues, de distintos cuerpos en las morgues. Ya recordabas tú bien el caso de Jalisco, ¿no? Cuando este tráiler se anduvo paseando por toda la ciudad porque no sabía qué hacer con tantos cuerpos en el marco de una pues mal llamada guerra contra el narcotráfico, ¿no? Que había dejado muchísimos muertos esta estrategia de seguridad en Jalisco. Ahora, pues las autoridades en Chihuahua descubren estos pues 383 cuerpos embalsamados. Apilados, parece que la información ya está empezando a arrojar datos. Parece ser que desde el año 2020, en este crematorio privado que trabajaba, me parece que con 6 funerarias, y pues incluso ya se empezaron a identificar los restos de 6 personas que fallecieron entre hace 3 y 4 años. Es decir, mientras más vayan asistiendo los familiares a tratar de reconocer a sus deudos, a sus muertos, pues van a ir reconstruyendo qué fue lo que pasó. Y como les digo, me parece que este hallazgo realmente revive pues esta crisis forense que cada vez que se creía que ya había pasado lo peor y que bueno, ahora te revela pues datos más espeluznantes, ¿no? Que los cuerpos fueron velados, que se transportaron para su cremación y que se entregaron supuestas cenizas a las familias sin que nunca se realizaran estas incineraciones. Pues me parece, y aquí se voy a coincidir con el fiscal, mira que está raro que yo coincida en algo con los fiscales, pero dice que es atroz, ¿no? Y denuncia pues esta negligencia criminal. Pero pues para mí la negligencia criminal no se reduce a la funeraria, ¿no? Sino realmente a toda esta crisis que México ha enfrentado a lo largo de los últimos 2 años. Recordemos que actualmente en el país, con el tema de la crisis forense, pues hay más de 50,000 cuerpos sin identificar en morgues, en fosas, y más de 129,000 personas desaparecidas que obedecen pues a la farsa de infraestructura forense o a la coordinación, ¿no? institucional para resolverlo. Así que, bueno, creo que lo de Juárez solo confirma la acumulación de cuerpos que hay, pero también expone, ¿no? La red de funerarias privadas, cómo han funcionado sin esta supervisión real por parte de las autoridades, ¿no? La Comisión Estatal de Salud ya hubo procesos administrativos por irregularidades administrativas y la Fiscalía ya dijo, ¿no? Que va a iniciar, pues, las investigaciones formales contra los responsables, pero me parece que muerto el niño tapado el pozo, como dice el dicho, parecería que eso siempre pasa en nuestro país, ¿no? Así que bueno, ya tenemos ahora finalmente a las organizaciones de derechos humanos, a los colectivos, a los defensores, quienes están pidiéndole a las autoridades pues procesos de identificación científicos que sean más transparentes y sobre todo humanitario, que involucren a las familias de todas las personas. Miren, 2 datos que yo tengo y voy a ir desde lo del más grande a lo más pequeño, ¿no? Ya en cuanto a tamaño, en las funerarias, tanto de personas como en los crematorios de animalitos, y eso yo lo pasé hace poquito, con los animalitos, te cobran una tarifa extra súper abusiva para permitirte estar presente en el momento en que meten a tu familiar al horno, ¿no? Después, de todo el dineral que te cobran ya por esto, todavía te dicen que si quieres gozar de ese beneficio, pues tienes que pagar más. Así que coincido totalmente con el tema de las organizaciones civiles que dicen que tiene que llevarse a cabo procesos transparentes y humanitarios sin que esto te conlleve pues llevarte, empeñar la casa o las joyas que quedaron después de que tu familiar falleció y a lo mejor no de una enfermedad terrible o tu mascota y ahora todavía pues dices ya no tengo más, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que evidenciar también la negligencia institucional que tiene que ver con la falta de procesos y de regulación básica por parte de las autoridades en todo nuestro país, ¿no? Porque ¿cómo es posible que el crematorio opera desde 2020 sin refrigeración, sin supervisión? Pues esto también cuestiona el papel del Estado en la vigilancia de estos servicios. Ya, gracias, gracias, mi querida Laura. Ahora sí, Temoris, no te salvas del tema. Sí, sí, sí. Oye, bueno, nada más por dos comentarios unos comentarios que hubo en el chat. Sí, sí mencioné el azul, es el azul Esparragosa, solo que no dije el azul, mencioné su apellido. Y lo otro es Bartlett, es que sí, eso sí me faltó mencionar, que todo eso se hizo
toda esta operación de la CIA para financiar a los contras, en parte traficando droga ilegalmente a Estados Unidos, tuvo la participación del gobierno de México y del secretario de Gobernación de entonces, Manuel Bartlett, y del secretario de la Defensa, Arévalo Gardoqui. Entonces, y eso está, bueno, además de otros personajes. Estoy publicando una serie en Dominga, la revista digital de Milenio, que este domingo va a tener su tercera entrega y final, porque sale en 3 partes, en donde cuento a detalle todo esto, también con información que no se conocía, de análisis y documentos, incluso uno interno de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, en donde analizan este caso y pues queda expuesta toda esta operación. Sobre el tema de o sea, por ejemplo, imagínate que te cobren por el privilegio, ¿no? O sea, a ver, le va a costar a la empresa que tú puedes estar ahí, ver qué es lo que ocurre con el cuerpo de tu ser querido. O sea, no veo cómo se puede justificar que te cobren por estar presente. Pero también pues está ese tema. Tú no puedes, o sea, por ejemplo, estos cuerpos. Si estos cuerpos, una vez que sean identificados, resultan ser de personas que ya habían sido cremadas, ¿qué clase de responsabilidad va a tener la empresa que supuestamente los había cremado? O sea, a mí me parece que tendrían que cerrarla y tendría que haber responsabilidades penales para esta gente. Tú no puedes andar disponiendo de cuerpos, o sea, es gravísimo, es gravísimo. O sea, y en qué contexto de caos, de corrupción y de caos, de descontrol, los dueños de las funerarias pueden no cremar los cuerpos y para ahorrarse una lanita y sentir que van a quedar impunes. O sea, no hay, o sea, es increíble que en pleno siglo XXI ya vamos para el segundo cuarto del siglo XXI y México no pueda tener control sobre la gente que muere, sobre la gente que vive. Yo también leí un artículo muy interesante de Jorge Cepeda Patterson, que salió ayer en El País y creo que hoy saldrá en Milenio, lo reproduce Milenio siempre un día después, hace un análisis de lo que se acaba de aprobar, de las herramientas que le están entregando a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nuevamente viéndolo desde un punto de vista institucional, de diseño del gobierno, no de quien la encabeza, para que haya más coordinación entre las bases de datos que hay, entre los montones, o sea, porque es increíble que de pronto alguien se muera aquí y lo sigan buscando allá y no haya un paso de información. O que alguien lo encuentren aquí y todo eso. O sea, somos una federación, tiene que haber una coordinación y tenemos que tener todos la misma información para saber qué es lo que está ocurriendo. Él lo hace de manera mucho más detallada, pero creo que en parte eso es con consecuencia también de un sistema que no ha tenido los recursos suficientes para hacer las cosas. Hacen grandes proyectos, pero no les dan el dinero que hace falta para ello. Entonces tiene que hacerse. Y por cierto, no le estamos comentando hoy, no es tema de hoy, pero yo no quisiera dejarlo pasar. Gran proyecto que acaba de ser anunciado ayer, que me parece que es importantísimo, de justicia fundamental, para llevar los beneficios de la civilización a los municipios del oriente de la Ciudad de México. En el poniente de la Ciudad de México es otra vida, la gente vive y está contenta y goza porque la gente viene del oriente de la Ciudad de México a hacer todos los servicios, a trabajar, a trabajar en el gobierno, en las empresas, en el sector informal, pero no le importa cómo vive la gente en el oriente. Hemos estado varias veces ahí como ojos de perro. Me parece que la última fue cuando hicimos un pequeño documental, Camila, la justicia posible, sobre el asesinato, el feminicidio y la violación de una niña de 9 años en Valle del Chalco, y las condiciones son tremendas.
Pero no solamente eso, sino también el tiempo que necesitan para venir acá a trabajar y los peligros que hay en eso. Por eso también el trolebús que fue tan criticado, que va para allá, que conecta el metro con Valle de Chalco, por más que lo critiquen, pues se ven que nunca se han tenido que subir a una combi que los lleve a Pantitlán. Entonces, a mí me parece que es un gran proyecto, para eso se votó por ese gobierno y espero que se lleve a cabo todo lo que se ha planteado, porque si no, pues no se justifica que la izquierda haya llegado al poder. Esto es muy importante. Ya, gracias, Temoris. Pues Laura Sánchez Ley, además de esto que señalaba Temoris, de pues la empresa, pues también el gobierno, tanto el estatal como el federal, porque pues cómo es posible que se desentiendan de los cuerpos y otras de las organizaciones que están empezando a protestar duros son los colectivos de búsqueda. Es- Claro. Porque pues ahí rebota durísimo y se genera también una frustración y una desesperación. ¿Qué decir también de este manejo que está teniendo tanto autoridades estatales como la federal en materia de los colectivos y colectivas de búsqueda, con casos como estos crematorios, donde aparece esta cantidad de cuerpos? Claro, pues es que es lo que les comentaba, ¿no? Querido Ernesto, pues me parece que los colectivos están en todo su derecho de exigirle a las autoridades estatales que sean supervisados ahora sí que porque a quien le toca, ¿no? Tienen que garantizar la operación de forma legal, de forma higiénica, y lo que les decía, el tema de la transparencia y de forma respetuosa con los derechos humanos y la dignidad de las personas fallecidas. O sea, es como que ya se murió, no tiene ningún derecho, la familia no tiene ningún derecho, no hay respeto, pero lo que te decía, no hay autoridades responsables sobre su regulación y supervisión, y aquí es donde yo te diría que hay muchas dependencias involucradas, ¿no? La Secretaría de Salud Federal y Estatal, por ejemplo, quienes establecen requisitos sanitarios, quienes deberían supervisar las condiciones de higiene, el control de emisiones, que esa ha sido otra de las denuncias de muchísimas organizaciones, ¿no? Que de repente van y te ponen contra todo un crematorio en una colonia ahí, en tu colonia, ¿no? Y yo he visto una cantidad de denuncias que tienen que ver sobre ese tema, ¿no? Sobre el tema de las licencias sanitarias, por ejemplo, con las normas técnicas, con los protocolos, con el manejo de los cadáveres. Ahora, autoridades municipales, ¿qué pasó con las autoridades municipales que reglamentan los panteones y los servicios funerarios? Ahora, procuradurías y fiscalías, ¿no? Pues tienen códigos penales y leyes de procuración de justicia que deberían investigar las posibles irregularidades con las cremaciones sin autorización, la manipulación de restos sin orden judicial, bueno, una cantidad de instancias involucradas, ¿no? Las secretarías del medio ambiente, tanto federal como estatal, que tienen que ver con las emisiones, esto que les decía, y con el manejo de residuos biológicos. Es decir, todo esto tiene que estar supervisada y las prácticas ilegales tienen que eliminarse y detectarse antes de que lleguemos a estos extremos. Y lo más importante, ¿no? El respeto a la dignidad humana y el derecho de las familias de conocer el destino que tendrán sus seres queridos. Entonces, ese sería mi punto, querido. Ya, gracias, mi querida Laura Sánchez Ley. Pues bueno, se nos acabó el tiempo, nada más. Permítanme, si me regalan unos 2 minutos más cada uno, nada más me gustaría escuchar la apreciación sobre todo esto que se ha generado una gran polémica de la llamada ley censura en un principio y ahora es ley, no me acuerdo cómo le dice la oposición, pero bueno, esta reforma que se hizo, ¿cuál es tu valoración? Hace una crítica fuerte también el artículo 19 sobre esta ley. El gobierno de la Cuarta Transformación, en la conferencia matutina, la presidenta ha ido colocando también pues los esquemas, cómo estaba la ley, qué cambió, y dice, no hay espía, no es una ley espía, no hay nada de eso. ¿Cuál es tu valoración ahí sobre eso, Temoris, como periodista? Mira, bueno, es de lo que te platicaba que escribió Cepeda Patterson, ¿no? O sea, él hace un análisis de las diversas partes de la ley. Lo voy a compartir ahorita acabando en mis redes sociales para quien lo quiera leer. Sí salió en Milenio.
van a tener que registrarse, no tienen que pagar nada, solamente registrarse para poder leerlo. Y si nada más salió en el país, pues voy a tomar capturas de pantalla para que lo puedan leer y ya los del país pues me tendrán que perdonar. Pero él dice, primero se enojaban por la política de abrazos, no balazos, y ahora se enojan porque el Estado mexicano necesita herramientas para poder combatir el crimen. Y esas herramientas que son de intercambio de información y de poder hacer un seguimiento, pues son las que se están intentando dotar. Siempre está el peligro o sea, estamos siempre intentando hacer un balance entre el riesgo de que el Estado use esas herramientas contra sus ciudadanos, como ocurrió, por ejemplo, con el programa Pegasus, pero también por el otro, de que el Estado no tenga las herramientas que le hacen falta para poder investigar al crimen organizado. Y el tema es que el crimen organizado sí tiene esas herramientas. Se las compra Israel y se las compran a los italianos y a los gringos. Entonces, hace falta. El tema es cómo vigilarlo. En Estados Unidos el Congreso tiene un comité de legisladores específicamente dedicado a vigilar el comportamiento de las agencias de inteligencia, de la comunidad de inteligencia. Estos legisladores tienen que pasar por un proceso para ser admitidos, o sea, para garantizar que no vayan a filtrar la información a otro lado, y también se tienen que comprometer a guardar el secreto de lo que están viendo para no poner en peligro las operaciones que se hacen. Pero esos senadores pueden llamar a cuentas a los distintos funcionarios y exigirles responder por qué es lo que se hace. Aquí no existe eso. Aquí no hay unos diputados que se encarguen de llamar a cuentas al secretario de la Defensa o al director del CNI o al de la Marina para explicar qué es lo que están haciendo con los sistemas de inteligencia que están a su cargo. O sea, eso es de lo que nos tenemos que dotar necesariamente. Y hablando de Israel, mencionaban hace un momento en el chat lo de los soldados o exsoldados veteranos del ejército israelí. Hice un reportaje sobre eso en mundoabierto.info, que estuvieron en mayo trabajando, o no trabajando, en una escuela, en una zona de bajos recursos económicos en San Cristóbal, ayudando a los niños de la escuela, pero básicamente diciéndoles a los niños que Israel es lo máximo, que se está defendiendo y que los palestinos son los malos. Bueno, pues eso se hace dos veces al año. En mayo se hace en esa escuela, en San Cristóbal, y en septiembre se hace en Ciudad de México, en la alcaldía Miguel Hidalgo, con el apoyo del Partido Acción Nacional. También vienen y hacen eso. Y se hace en muchos otros países del mundo. Pero no solamente eso. O sea, hay que ponerle más ojo a la forma en que México, el gobierno mexicano, distintas instituciones mexicanas están cooperando con Israel y con su sistema de genocidio. El día de ayer, la relatora especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese, publicó un informe sobre todas esas empresas que colaboran en lo que ella llama la economía del genocidio. Y entre ellas está una empresa mexicana, es la única que ella menciona de América Latina. O sea, tenemos la distinción de que es una empresa mexicana que se llama Orbia, antes se llama Mexichem o Mexichem, es la relacionada con la explosión en la planta de Pajaritos en Jalisco. Y cambió de nombre cuando adquirió una empresa israelí que se dedica a facilitar el crecimiento de las colonias israelíes mediante sistemas de riego. Y se vende como una empresa que defiende la vida y a los niños, cuando en realidad está contribuyendo al apartheid y al despojo de la población palestina. Y hay que también ver otra cosa que también denunciamos en Mundo Abierto, como aquí sigue siendo las empresas armamentísticas israelíes siguen teniendo la libertad para venir a México a exponer sus productos probados en campo de batalla sobre gente real, sobre seres humanos, en exposiciones. La semana pasada hubo una expo seguridad en donde vinieron varias de esas empresas. Entonces, tenemos que seguir adelante en este examen de cómo ir cortando. No es solamente exigir al gobierno de México
que rompa relaciones con el Estado de Israel y que denuncie más activamente el genocidio que se lleva en marcha, sino también de que nuestras instituciones, nuestras empresas, forzar a las empresas a romper lazos con Israel. Ayer también se dio una buena noticia, que Movie, esta compañía muy bonita, que promueve cine independiente, que es como Netflix, pero exclusivamente de cine de calidad, cine de autor, cine independiente, resulta que está muy relacionada con empresas israelíes. Entonces, No me digas, ¿movie? sí. Ay, qué cosa. Y pues estaban a punto de hacer aquí en Ciudad de México un movie festival, y ayer anunciaron que lo cancelaban porque diversos grupos de activistas se movilizaron contra eso. Es una lástima que sea Movie, porque pues como es una empresa, es un proyecto muy lindo, pero pues no por ser lindo deja de hacerse lamentable y desgraciadamente cómplice de todo esto. Pues sí, bueno, pues Temoris, le pregunté una y ya se fue, ya terminó hasta el movie, mi buen Temoris. Laura Sánchez Ley, sobre este planteamiento de la famosa ley espía y esta suerte de pues, cinismo por parte de la oposición, pero también colocar el otro ángulo. ¿Cómo estás viendo esta reforma? ¿La ves valiosa para nosotros, no como la lees como periodista? Amigo, perdónenme, tengo que tomar una llamada como ya, pero les cuento muy rápido, ¿no? Lo que yo creo, porque es un tema para mí muy complejo. La realidad es que probablemente ahorita Dardo está viendo este programa y me da una vergüenza. Dardo es mi compañero y él es experto en telecomunicaciones y me va a corregir ahorita en un rato. Pero bueno, creo que sale, ¿no? La eliminación del artículo 109 fue como con lo que se aferró la oposición y que aparte, pues no había claridad realmente, ¿no? Que fue el tema del bloqueo, la suspensión de servicios digitales y plataformas de contenido en línea. Fue, creo que, el punto más polémico, ya que pues realmente no sabíamos si se necesitaba una exigencia de una orden judicial para esto, o si en términos prácticos el Ejecutivo otorgaba la facultad de censurar estos contenidos digitales sin controles pues democráticos, como decían. Y bueno, ahí fue donde muchas organizaciones pues ahora sí que dijeron hay que hay que modificarlo, ¿no? Y lo que implicó fueron justamente estas sesiones en el Congreso de México, donde se escuchó ante la presión social, mediática y política, pues a distintos sectores de la sociedad quienes expusieron, ¿no? Esta parte de los efectos. Yo tengo que decirles que yo como periodista me preocupa más la nueva ley de acceso a la información pública, la de transparencia, que la de telecomunicaciones. Ya tendremos oportunidad de trabajar de ella, sobre todo por algunas adecuaciones y algunos supuestos que se agregan. Acá no viene realmente, yo no veo mucho con el tema del periodismo, pero bueno, ahora vienen el tema de los órganos colegiados, de evitar lineamientos secundarios, ¿no? Desde el Poder Legislativo. Entonces, pues bueno, me parece que la victoria del 109 sí fue una victoria parcial para algunas organizaciones y bueno, yo me iría con eso. Ya, Laura Nos Sánchez, vemos, Lau. Temoris, Algo, amigos, corriendo. Chao, chao. fuerte abrazo, Laura, fuerte abrazo, mi querido Temoris. Chao, chao, Sergio. Sergio, ¿Qué pasó? Aquí, de plano. Perdón. Dios te No sé bendiga, hijo mío. Chao. Ernesto, nos vemos. Rompeviento TV celebra, gracias a su apoyo y preferencia, un aniversario más. Invitamos a toda nuestra querida audiencia que nos hace posibles a participar en nuestro gran sorteo de aniversario. Además, les invitamos a participar presencialmente en este gran sorteo que se llevará a cabo en Tierra Adentro. Por su gran apoyo y solidaridad, gracias todas, gracias siempre.